Bueno, vamos a ver un poco de versículos interesantes. Entonces, los que trajeron Biblia súper y los que tienen pues su celular, entonces los invito a que estén ahí revisando, ¿no? Estamos en una época de temor, una época de miedo, una época donde la gente piensa muchas cosas respecto de la información que recibe y respecto de cómo la procesa. Y es interesante que estamos acostumbrados a que los medios masivos nos impacten respecto de lo que realmente quieren que nosotros pensemos, digamos, hablemos. Y ellos mismos infunden el temor y el miedo que nosotros conocemos. Ahora la pregunta sería, ¿qué significa temor? ¿Qué significa miedo? ¿No? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Para usted qué es temor? De pronto preguntémosle a alguien por aquí o alguien va a decir, bueno, Alejo, ¿para ti qué es temor? A ver, Alejo que está por allá, ¿qué está pensando? Ok, el miedo a algo. ¿Qué piensa mi hermana del temor? Ok. Bueno, entonces hablamos de miedo, temor de Dios. Claudita. El temor paraliza, muy bien. El hermano Richard iba a decir. Intranquilidad, zozobra. Es algo como que estamos experimentando hoy día, ¿no? Si nosotros nos basamos en el diccionario, nos dice que miedo o temor es miedo que se siente, como decía Alejo, al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido, ¿ok? Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o un efecto negativo. Qué interesante, ¿no? La definición. Pero si pensamos entonces que el temor es miedo, entonces ¿qué es miedo? ¿Qué es miedo? Algo que nos paraliza, como decía la hermana Claudia. ¿Qué más? Inseguridad. ¿Qué más pensamos que es miedo? Algo que aterroriza, ¿ok? Y la definición dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de algo, de un peligro real e inclusive un peligro imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. Entonces, dice que nosotros tenemos ciertas formas de reaccionar y tenemos la alegría, ¿cierto? La tristeza. Tenemos también eso que como que, que les da como asco, cosas así, que nos previene. Y tenemos también que el enojo y como último, el miedo. 5 cosas que suceden en nuestro interior. De hecho, se sacó una película que se llama Intensamente, o creo que se llama en inglés Inside Out, y significa que nos movemos por ciertas características los seres humanos, y una de ellas es el temor, pero el temor en cierto punto lo que hace también es prevenir. Entonces usted sale por la calle y usted ve una calle oscura, así, usted dice, no, pues, si me meto de pronto me pasa algo. Pero usted dice, bueno, no pasa nada, y usted se metió y como que las piernas le empiezan a temblar un poquito, y usted se empieza a asustar y empieza a producir una sensación de miedo, temor, donde su cuerpo está reaccionando a un peligro, a que evite meterse por ahí, a que tenga cuidado. Entonces puede producir algo que nos permita a nosotros evitar cierto peligro, pero que cuando se desborda puede causar cosas negativas como lo está pasando en este momento, donde la gente se deja controlar por el temor y el miedo de la situación que se está viviendo en el mundo.
Ahora, el miedo es uno de los más maravillosos mecanismos de protección que poseemos, ya que permite al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia en un sistema de adaptación al medio. El miedo es una emoción universal, todos los seres vivos tenemos miedo. Sentir miedo es algo natural, o sea, hermano, no tenga problema de que le da miedo, es algo normal. La cuestión es cómo reaccionamos ante él, pues dicha emoción puede alcanzar varios grados de intensidad, desde un estado de alerta y cautela, seguida de una sensación de incomodidad y respeto, hasta llegar al terror y la fobia. Imagínense lo que puede producir. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos someternos a él, porque cualquiera de las características que Dios puso en nosotros, llevadas al extremo, nos puede causar muchos problemas. El temor, el miedo, que es un beneficio, que nos cuida del peligro, nos puede llevar a tener terror y fobia, a causarnos muchas dificultades y como tal, una palabra clave, a paralizarnos. Si dejamos que el miedo crezca, este acabará desbordándonos y en consecuencia podrá paralizarnos hasta que las decisiones y comportamientos queden regidos por él, perdiendo así su finalidad de protección. O sea que de proteger el miedo nos pasa a un estado de bloqueo, de parálisis que no nos permite avanzar. ¿Cuáles son las reacciones físicas que sentimos cuando se da el miedo dentro? ¿Qué siente usted, hermano? Sudoración, ¿qué más? Se le acelera a uno el corazón, ¿no? ¿Qué más siente usted? Empieza a temblar, ¿no? Las piernas a veces le empiezan a hacer a uno como así, y dice, uy, pero ¿qué pasa? Se le va la fuerza, se siente desvanecer. Imagínense cómo reacciona a esto. Cuando nos encontramos ante una situación de miedo, nuestro cuerpo sufre una serie de cambios. El corazón empieza a palpitar más rápido, boom, 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 boom. Velocidad para enviar sangre a las extremidades y al cerebro. Las pupilas se dilatan y se producen 3 hormonas. La primera, la adrenalina. La segunda, la noradrenalina y los corticoides, también llamados hormonas del miedo. Los corticoides impiden que se produzca la conexión entre nuestras neuronas, la sinapsis, que como sabemos es la base de algo muy interesante, la creatividad. O sea que cuando usted siente miedo, temor, esa parálisis, ese bloqueo no le permite pensar, no le permite crear. Y por eso no podemos permitir que el miedo nos inunde o nos invada, porque en ese momento no vamos a tener la capacidad de reacción que se necesita para poder crear. Entonces, cuando usted va al trabajo y usted tiene un empleador que es muy de mal genio, que todo el tiempo lo está regañando, que todo el tiempo, ay, qué tal, que no sé qué, a usted lo va a paralizar y usted no va a poder progresar en ese trabajo. No sé si le ha pasado, como que no fluye, porque en ese momento el temor ha causado que su creatividad se disminuya. Ya usted no está pensando como antes, como que, uy, vamos a hacer esto y lo otro, no sé qué. No vamos a hacer nada. Entonces usted, bueno, sí, jefe, lo que usted diga. Entonces el temor paraliza y no nos permite crear, no nos permite avanzar. Por eso me gusta mucho, no sé cuántos han visto la película de Steve Jobs, cómo él trataba de buscar que la gente creara y evitar ese ambiente de temor. No importa que lo que usted me traiga parezca loco. Lo que yo quiero es que usted me muestre algo nuevo y que se puede hacer, que se puede lograr. Entonces, qué interesante que cuando nos dejamos controlar por el temor automáticamente nos bloqueamos. ¿Ok? Por tanto, es biológicamente imposible que una persona sea capaz de desarrollar todo su potencial cuando vive en una situación constante de miedo, porque el miedo, como decíamos, paraliza. Y hay un texto muy interesante en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40, y no sé si se acuerda usted muy bien de eso, pero en ese momento se encontraba Jesús diciéndole a todo el mundo, bueno, nos vemos, hasta luego, tenemos que tomar la barca.
Y vamos a pasar al otro lado. Y dice allí, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué? Una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se que anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba echándose un motoso. Man relajado, a lo bien. Jesús, sí, increíble, ¿no? En semejante tormenta y el man echándose un motoso, ¿no? Y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que nos vamos a morir, que perecemos? Qué increíble. Dice que se levantó Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bondad. Y mire lo que le dice Jesús a ellos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? ¿Acaso qué? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces imagínense lo que está pasando. Hay cuenta que arrancamos entonces nosotros en un avión. Porque casi ninguno de nosotros ha ido en un barco, ¿no? Yo la última vez que fui en un barco creo que fue cuando tenía como 17 años, hace mucho tiempo. Entonces no recuerdo muy bien, pero un avión es mucho más común para nosotros. Y usted está montado en el avión y de pronto el avión empieza con la turbulencia y todo el mundo se agarra ahí. Todo el mundo hace silencio, nadie habla, calladitos. Yo me acuerdo que una vez venía de Madison a Miami y el vuelo sufrió un problema de presurización. Hermano, qué susto tan bravo. Entonces en ese momento el piloto dice, bueno, quiero decirles que tenemos un problema de presurización, vamos a caer más o menos unos 13,000 pies. Y usted, bueno, yo no sé si usted se ha andado por el puente, que va uno por un puente en el carro y de pronto siente un vasito ahí. ¡Ay! Pues multiplique eso durante 1 minuto y medio en caída libre. Y la gente al lado gritando, ¡ah! Nos morimos. We're gonna die, I'm gonna die. Es una locura, cayeron las máscaras y yo ahí apreté. Pero esa sensación de temor y angustia y más en ese vacío fue horrible. Entonces me imagino que los discípulos en ese momento cuando estaban en la barca y venía el agua así y se sentían, dice que se estaban ahogando. O sea, el barco se estaba ahogando. Y Jesús, duérmete niño, duérmete. O sea, como un bebé. Sí, porque cuando yo voy con Abby y eso puede haber ruido y todo lo que sea, pero ella está durmiendo, no la levanta nadie. Nada. Ella está confiada y tranquila. Y Jesús dice que se levanta como, ¿cuál es el problema? Hey, viento, mar, ya quieticos. Y ellos como que, wow, ¿qué es esto? Ahora estamos viviendo en una situación similar. Este tema de este virus ha logrado causar tanto temor, tanta ansiedad, que le voy a decir una cosa, hermano. Están paralizando al mundo. Porque se está frenando la economía. Y ese es el mayor problema que la gente no se ha dado cuenta. Porque, recuerda una cosa, hermano, nosotros estamos en los últimos tiempos. O sea, no es que está pasando las cosas porque sí. Hay alguien que está orquestando todo lo que está pasando en el mundo. Nosotros con mi esposa manejamos algo que se llama los mercados financieros y bursátiles. Y las últimas 2 semanas la volatilidad que se ha experimentado en los mercados ha sido una cosa loca. La mejor economía que había tenido Estados Unidos nunca antes se había dado hace 2 semanas atrás. Y empezaron a caer en picada todos los indicadores. El Standard & Poor's, empezó a caer el US 30, empezó a caer el Dow Jones. Todos ellos se fueron para el piso, creando una insatisfacción a los inversionistas, una duda de qué puede pasar. Y por lo general, ¿sabe qué hacen los inversionistas cuando la economía empieza a estar mal? Buscan activos refugio. Y el activo refugio número 1 es el oro, porque el oro no pierde su valor intrínseco. ¿Y sabe qué pasó con el oro? También se fue. De $1,700 la onza pasó a $1,500 en menos de 5 días.
Eso es demasiado dinero. Entonces hay una crisis en el mundo que logra crear pánico, que logra crear crisis, y todo empieza a ser un sistema donde nos empiezan a mostrar por las noticias: tenga miedo, tenga temor, va a pasar esto, uy, lo va a coger el virus y esto y lo otro y no sé qué y demás. Y entonces uno como que, oiga, sí, aleluya, RCN, amén, Caracol. Empieza uno a vivir de lo que empiezan a decir ellos y olvida la palabra de Dios, cuando la palabra es la verdad. Y cuando vamos a la Biblia, ¿sabe qué Jesús dijo? Cuando empiecen a pasar estas cosas, don't worry, be happy. ¿Sabe por qué don't worry, be happy? No se preocupen, estén felices, porque su redención está cerca. O sea que nosotros debemos alegrarnos en medio de la crisis del mundo, porque ellos van a tener temor, pero los que no conocen de Dios tienen miedo de lo que pueda pasar. Ahora nosotros no vamos a tener temor. Y esa es la misma situación que sucedía allí en medio de la barca. Es que lo estaban viendo, los discípulos veían las olas levantarse. No era como que en una película, no, lo estaban viviendo en carne propia y era natural, como seres humanos, sentir temor y miedo. Pero Jesús les hace una pregunta que es lo que me causa, digamos que toda mi atención. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está la fe de los hijos de Dios? Que nos hace a nosotros caminar en medio de una crisis, de un problema, y entender que Dios está bajo control independientemente de lo que mis ojos ven, de lo que yo pueda sentir y experimentar. Porque el control no lo tiene la circunstancia, el control lo tiene Dios. Y yo puedo decir amén a eso. Dios está en control de todas las cosas. Entonces este texto es increíble porque básicamente nos pone en la situación en la que nos encontremos. Dice que la Biblia menciona dos tipos específicos de temor, y de pronto la hermana estaba tratando de hablar un poco de eso. El primero es beneficioso y debe ser fomentado. El segundo es un detrimento y debe ser superado. Entonces, hablando del primero, ¿qué tiene que ver? El temor hacia el Señor. Pero este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor de reverencia por nuestro Dios, una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su ira, enojo. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. Entonces, cuando hablamos de temor, también entendemos que existe el temor a Dios, ¿verdad? De entender lo grande y poderoso que es Él, que nosotros lo único que podemos hacer, ¿qué es? Reverenciarlo, postrarnos ante su gloria, ante su majestad. Y es interesante que la Biblia nos da varios textos. Dice que el temor a Dios nos va a traer beneficios y muchas bendiciones. En el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7 declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la enseñanza. Mas aún en Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y de nuevo en Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 14:26 declara: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Amén.
Qué poderosa palabra que nos habla acerca de que cuando tememos a Dios, la bendición está para nosotros. Y no solamente eso, sino que Él nos cubre y nos protege, como dice el Salmo 91, con sus alas. Por todo esto se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado, debe ser enseñado, debe ser mostrado a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que si tememos a Dios, entonces nos traerá bendición a nosotros. Sin embargo, el segundo tipo de temor que menciona en la Biblia no es beneficioso en absoluto. Este es el espíritu de cobardía que nos mencionó segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, donde dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que a Dios no le gusta que vivamos en temor, porque dice: Dios no nos ha dado. ¿Ok? Él no nos ha dado el temor, Él no nos ha dado el miedo, no nos da cobardía en medio de las circunstancias o de las situaciones difíciles. Ok, está bien para los que no confían en Dios, pero para sus hijos dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Sin embargo, algunas veces estamos temerosos, ¿verdad? Algunas veces viene ese espíritu de temor, nos vence. Y para vencer ese temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Y ahí viene la palabra clave, el amor, amar a Dios. Y sabe que muchas personas no aman a Dios. Simplemente vienen, se sientan en una silla, quieren escuchar palabras bonitas, pero su amor por Dios está muy lejos y distante. Y por eso también viven en temor. Porque algo que nos relaciona directamente a echar fuera el temor es el amor. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 versículo 18: en el amor que no hay temor. No hay temor, sino que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es interesante porque cuando nosotros entendemos que el amor y el temor están correlacionados, entonces yo necesito amar para vencer el temor. Pero si yo soy un temeroso es porque soy falto de amor. Entonces, ¿cómo es mi relación con el amor? Y en este caso, ¿cómo es mi relación con el amor de Dios? ¿Qué tanto amas a Dios? Porque entre más amas a Dios, más confías en Él. Y por eso el temor desaparece. Cuando pasamos por la circunstancia difícil de mi mamá, el temor quiso venir a nuestras vidas, pero recordamos, amamos a Dios. Y si Dios nos ama a nosotros, Él está en control de la situación. Y por eso el que ama no tiene temor, sino que descansa. Está confiado en el que ama. Cuando yo amo a mi pareja, esa persona no tiene que temer de mí, porque el amor que yo le broto, que yo le doy, le da confianza. No es como que, uy, ¿ahora dónde estará este vergajo? ¿Por qué no me ha llamado? No. El temor no puede existir en una relación de amor, porque el que teme, dice la Biblia, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si hay temor, necesitamos perfeccionar el amor. O sea, los celos no van en el amor, porque los celos son desconfianza, son temor, inseguridad, perfecto. Y no sé si usted ha experimentado eso en una relación, pero ahí no cabe. Y cuando pasan esas cosas puede generar ciertas dudas e incluso pueden generar conflictos en medio de una relación. Y pueda terminar uno, ¿qué? Separándose. Sin embargo, pues nadie es perfecto. Dios sabe eso. Es por eso que Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de su palabra. Comenzando desde Génesis y continuando a través de toda la Biblia hasta llegar al Apocalipsis, Dios nos dice:
no temas. Y vamos a mirar unos ejemplos. Isaías 41, versículo 10, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A medida que pasa el tiempo, tememos al futuro, a lo que viene. ¿Qué será de nosotros? Pero sabe que Dios nos recuerda a través de su palabra que no debemos preocuparnos, porque si Él tiene cuidado de las aves que están en el cielo, ¿cuánto más no va a proveerte a ti, hermano? A tus hijos, a sus hijos, a los que le aman. ¿Cuánto más no nos va a dar? Así que no debemos no tener temor, hermano. Usted debe estar confiado en el Señor, porque nosotros valemos más que los mismos pájaros, que esas mismas aves. Somos la especial creación de Dios, y más que eso, ahora somos sus hijos. Entonces, si Él se preocupa de unas aves, ¿cómo alimentarlas? ¿Usted cree que no se va a preocupar de nosotros, sus hijos? Por supuesto que sí. Entonces, tan solo estos pocos versículos cubren diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos a estar solos, o a estar demasiado débiles, o a no ser escuchados, y no temer por nuestras necesidades físicas. Y esas exhortaciones continúan a través de toda la palabra de Dios, cubriendo diferentes aspectos acerca del espíritu de temor. Pero ¿por qué no vemos un poco más de lo que dice la Biblia? En el Salmo 56, versículo 11, el salmista, una persona que tenía completamente su confianza en Dios, en medio de algunos problemas, en medio de algunas situaciones, aún se levantaban sus enemigos en contra, las cosas como que a veces no les salían bien, dice allí en este versículo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ay, hermano, hermana, cuando usted ve a su jefe tan grande, tan fuerte, o cuando ve a su vecino que se la monta, y mejor dicho, aun cuando ve al propio gobierno que quiere venir a colocar cosas, ¿qué puede hacerme el hombre? Dice el salmista. Qué asombroso testimonio de que alguien confía en Dios, ¿verdad? O sea, cuando yo escucho a David digo, wow, este tipo de verdad la tenía clara con Dios. Vea, ese man yo creo que caminaba así. ¿Qué puede hacerme el hombre? Goliat, de razón lo derrotó. Un tipo que medía más o menos unos 5 metros, yo no me imagino qué tan grande era sus hombros y todo. David no tuvo miedo. Pero cuando yo miro este capítulo, en este versículo dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Entiendo por qué en medio de esa situación de guerra contra Israel de los filisteos, David no tiene temor, sino que confía en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios porque conoce y entiende su poder. Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Esa es la clave. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor, es decir, es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él va a arreglar todas las cosas. Y yo sé que a veces para nosotros es difícil entenderlo, porque las circunstancias, al igual que los discípulos veían las olas, no son favorables y nos dicen otras cosas. La televisión hoy nos dice otras cosas. Nos dice que tenemos que tener miedo, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro, y aquí y allá. Pero cuando yo veo y entiendo, yo puedo vencer completamente el temor si confío en Dios. Lo curioso es que la gente tiene miedo hoy día de un virus que no ha matado ni al 0,000000001, no sé cuánto por ciento de la población.
no tiene temor respecto de otras cosas que son más terribles, como la falta de alimentación en el mundo, como el mismo SIDA, y no les importa llevar una vida de promiscuidad sexual, ahí sí no hay temor. Pero un virus, ahí sí, me quedo en mi casita, juiciosito, tapabocas, mejor dicho. Y claro, no está mal tener cuidados, pero estos cuidados no se implantaron hoy, esos cuidados vienen desde muchísimo tiempo antes. Si leemos la Biblia, hasta los mismos judíos se lavaban las manos antes de comer, después de comer. En el Deuteronomio nos habla de los cuidados físicos que tenía que tener el pueblo. O sea, no es algo que apareció hoy. Uno tiene que ser una persona aseada, limpia, cuidarse, porque es algo normal. Entonces el tema lo están enfrascando en poner al mundo en temor, porque si ponen al mundo el temor sucede algo, y es, podemos controlarlo. Cuando usted hace que una persona entre en temor, puede controlarla. Y nos quieren controlar. Como dijo Job cuando estaba experimentando una de las pruebas más terribles y difíciles registradas alguna vez en la Biblia: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Total y absoluta confianza en nuestro Dios. Una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como el salmista que con confianza dijo: alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 5, versículo 11. Entonces estamos en un mundo de crisis caótico, que lo único que nos muestra es que viene el tiempo de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 7 nos habla de eso. Y dice la palabra de Dios allí: mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, dice ahí que no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora, cuando escuchemos que empiezan a cazar todas estas cosas, dice ahí: no os turbéis, no se asusten, no tengan miedo, iglesia. Aún empieza a describir más situaciones, porque se levantará nación contra nación, o país contra país, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares que los estamos vivenciando constantemente, y habrá hambres, y escuche esto, alborotos, y todo esto será principio de dolores. Entonces estamos en los principios de dolores, y cuando habla la palabra aquí, desde el texto original, se refiere exactamente a lo que siente una mujer cuando está a punto de dar a luz, y son esas contracciones. No quiere decir que ya van a nacer el bebé, quiere decir que está pronto a que nazca, porque no se sabe el momento exacto, solo se sabe que ya viene, ya casi, estamos listos. Pero versículo 7, no os amedrentéis, no os turbéis, no temáis, estar tranquilos. Me gusta mucho la versión de lenguaje actual, que dice: ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Esto será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Entonces, cuando escuchamos las malas noticias, cuando escuchamos que la situación no suena tan amena, Dios nos dice a través de Jesús: tranquilo, no se asuste,
tenga confianza. No se asuste, yo estoy en control de mis hijos. Amén. ¿Cómo le parece esta palabra, hermano? Es una palabra que debemos declarar constantemente, donde nosotros no podemos evitar que el temor, debemos evitar que el temor venga. Debemos evitar que las circunstancias nos hagan chocar. ¿Ok? Me gusta mucho cuando Jesús está despidiendo de los 12 apóstoles. Un poquito más adelante, en Marcos capítulo 16, vamos a mirar desde el versículo 14. Dice que ahí se le apareció a los discípulos y estaban sentados. Y les dijo, dice el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, mire ese poder. Y el otro día me escribía un amigo cristiano: ay, yo no sé, pero yo creo que yo no puedo salir a la casa, me preocupa. Mi mamá tiene pues enfermedad y de pronto qué tal que algo me coja a mí y yo de pronto se lo pegue a ella y no sé qué. Y yo decía, Jesús le dice a sus discípulos que van a coger serpientes en las manos y no les va a pasar nada. Jesús le está diciendo a sus discípulos que si bebieren algo mortífero, un veneno, lo que sea, no les va a pasar nada. Ahora, ¿yo en qué confío? ¿En lo que dicen las noticias? ¿Que un virus me va a matar? ¿O yo confío en un Jesús, un Dios que me está hablando que aún si me toca, no me va a matar? Esa es la diferencia. Y eso es lo que nos hace a nosotros pasar por encima del temor y tener nuestra confianza en Dios. Y como resultado, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Así que, hermanos, si se tiene que expandir el virus, recuerde, Dios le dio a usted unas manos para imponer y traer sanidad sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su vecino, sobre cualquiera. Entonces no se va a tratar de un virus, se va a tratar de que nosotros somos la respuesta en medio de la crisis. Nosotros somos la respuesta en medio de esta sociedad. Quiero que revisemos algunos versículos, hermano, porque hoy estábamos cantando una canción que me gusta mucho, dice profetizar. Y profetizar no hace más que decir que hacemos una declaración de algo que será o sucederá en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y por eso me encanta como la canción empieza, dice que rompo con las cadenas, con las mentiras, con el engaño, porque el mundo viene a engañarnos. Como les estaba diciendo, estamos en un tiempo de manipulación. Hay unos pocos que son los dueños de este mundo, y usted sabe quién es el dueño de este mundo, porque la Biblia lo dice. Satanás está moviendo sus fichas porque ya se aproxima el día de que aparezca el antimesías, el anticristo. Y él tiene que cambiar las cosas, él tiene que tener el control. Esto no es porque sí, esto está cambiando las circunstancias del mundo. Y como está cambiando la economía, está cayendo todo, es muy posible que empecemos a experimentar cambios. Usted sabe que lo que pasó en las gemelas no fue porque sí. Eso produjo un cambio en el mundo que lo que llevó fue a crear una seguridad en los aeropuertos donde usted pudieran revisarlo. Porque si antes de las gemelas usted hubiera dicho que le permitieran revisarlo completamente, usted hubiera dicho, ¿qué le pasa? Esa es mi intimidad, usted no puede hacer eso. Pero tuvieron que hacer eso para que ellos tuvieran el control para revisar a cada persona que tiene, que lleva, que todo. Control. ¿Ok? Control. Y lo que está pasando ahorita es para controlar y hacer los cambios. Entonces,
Recuerda, estamos en una sociedad donde manipula. Satanás siempre manipula y él se mete como un ángel de luz. Ay, no se preocupe, todo está bien. Lo curioso es que la verdad siempre tiene que ser manipulada. ¿Y saben por qué se manipula tanto a Jesús? Porque es la verdad. Cuando Él vino a la tierra, Él no es el Cristo. Él es el hijo de unos carpinteros por ahí. Él no es el Hijo de Dios. No, yo lo he visto por ahí. Él no es la verdad. ¿Cómo va a decir que es Dios? Todo el tiempo yendo en contra de la verdad. Tratar de cambiar la verdad. Satanás tratando de cambiar la verdad para manipular y que la gente no crea. Incluso hasta el mismo Pilato escribe: este es el rey de los judíos. Usted lo leyó ahorita en Juan. Ahí estaba la verdad, pero lo presenta en una tabla mal hecha, en una cruz donde Cristo está totalmente destruido físicamente. El rey de los judíos. Una persona que mira eso dice: ¿rey? ¿Así? ¿Cómo puede ser? Manipulando la verdad. Hoy día nos muestran, inclusive en Netflix, Jesús un homosexual, Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, tuvo un hijo, un montón de cosas porque necesitan manipular la verdad. Entonces, hermano, es muy importante que nos peguemos a la Biblia, porque aquel que se despega de la Biblia empieza a creer todas esas cosas absurdas que el mundo habla, que la gente dice, y los conceptos empiezan a cambiar. Entonces, profeticemos. ¿Qué vamos a profetizar? Mire lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, no la paz del mundo, no mi paz, no la paz que yo pueda traer, es la paz de Dios. Dice ahí que permite algo muy interesante: cuidar mi corazón y mis pensamientos. ¿Y sabe por qué los pensamientos, hermano? Porque usted vuela 1500 por hora con la cabeza. No, es que si yo hago por allá y cojo por allá, eso mejor dicho, no, eso que no me pasaría. No. Que su hijo, su hija vaya por ahí, por algún lado. No, eso mejor dicho, quién sabe qué le hacen a mi niña, a mi niño. No. Y la paz de Dios, nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces no permita que los pensamientos le empiecen a dar vueltas y vueltas y vueltas y lo pongan a usted en una condición de temor. Me puede pasar. Ay, Dios mío. Hace poquito nos sucedió, ¿no? Con lo que pasó del día que tenía que todo el mundo estar en la casa, ¿no? Se están entrando a todas las casas, a los conjuntos, y dije, wow, yo no sé cuánta gente tiene que ser para entrarse a todas las casas y todos los conjuntos de Bogotá. Pero la gente estaba atemorizada y los pensamientos le decían: uy, no, yo escuché por allá que dispararon, yo escuché por allá que en el otro conjunto, y eso era un pánico increíble. Pero eso es lo que produce el temor y no confiar en Dios. Y dice la palabra en Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando habla de entendimiento también está hablando de que en momentos viene la enfermedad, vienen las circunstancias difíciles, como le pasó a los discípulos en medio de la barca. Lo estoy viendo, es real, la enfermedad está ahí, pero sobrepasa lo que estoy viendo, entendiendo. ¿Está enfermo? Sí, pero yo tengo un Dios que sana. O sea, yo declaro que ya hay sanidad en ese cuerpo. Y esa es la diferencia. Sobrepasa todo entendimiento y me permite a mí estar tranquilo, mi corazón calmado y mis pensamientos en paz. O sea, dormir como un bebé en medio de cualquier situación. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús en medio de la barca, porque sus pensamientos
no era que iban a perecer en medio de ese mar. Sus pensamientos no era de que se iban a ahogar. Él estaba tranquilo y confiado porque él confiaba en su Padre. Yo estoy en control de la situación. Dice Isaías capítulo 41 versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Qué promesa tan increíble. Y me hace pensar en mi hija cuando la sostengo y ella está confiada. La sostengo con mi brazo, con mi mano derecha. Ella no tiene temor de nada. No temas, yo te ayudaré. Salmo 23, capítulo 4, un salmo que declaramos y hoy que estuvimos cantando también, dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. No voy a tener temor al peligro. ¿Sabe que nosotros cuando teníamos 17, 16 años nos llevaban a hacer evangelismo y a predicar Armenia, a los barrios más peligrosos que habían? Imagínense. O sea, mis papás hacían esa locura. Pero nunca vimos temor en ellos hacia nosotros. Porque nosotros íbamos con el poder de Dios y a predicar de la palabra de Dios. Y yo recuerdo ver sicarios, personas metiendo droga, situaciones feas, malucas. Pero íbamos a predicar la palabra. Si hubiese habido temor, probablemente no hubiese llegado la palabra de Dios hasta esos rincones. Ay, porque a mí me da miedo. Ay, me van a hacer algo. Ay, qué susto. No, yo por allá no voy. Pero si dice ahí el Salmo 23, que en un lugar oscuro y peligroso, Él que me librará del peligro, porque sí hay peligro y puede haber peligro, pero Él me libra del peligro. Esa es la diferencia. O sea, no estamos diciendo que no, estás diciendo que sí, pero es diferente ir con la protección de Dios, que nada va a pasar. Mira, una de las cosas que a mí me infundó mi papá es que cuando nosotros vamos al banco, la gente dice: uy, pero usted ¿cómo puede salir con toda esa plata del banco? Qué susto, qué miedo. Pues aquí nos toca, porque toca sacarle la plata de allá para pagar la nómina, para pagar a los proveedores, ¿ok? Hay que hacerlo. Entonces, yo voy al banco, tranquilo, hago mi retiro. ¿Quiere no sé qué policía? Yo tengo mis policías celestiales, están aquí al lado mío. ¿Tengo que tener temor? No pasa nada. No pasa nada porque estoy confiado en medio del peligro. ¿Bogotá es una ciudad peligrosa? Sí. Pero la palabra de Dios dice: no temo peligro alguno. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Proverbios 29, 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién podrá atemorizarme? Ahí es donde la palabra toma efecto, hermano. Donde se vuelve poder en mi boca. Y dice ahí: todo va a cambiar. Cuando yo la declaro, todo cambia. Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Así que si tiene temor, hermano, como le digo, es una condición natural del ser humano, venga a los pies de Dios.
Venga a su presencia y mire qué va a hacer Él. Lo va a librar de todos sus temores, de todos sus miedos, de todas sus angustias. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. Ahí dice, ni te intimides. O sea, hermano, usted puede sacar el pecho. Usted puede poner su frente en alto. Y por eso hoy cantábamos, ya no soy esclavo del temor. ¿Soy qué? Yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces yo voy con mi frente en alto. Yo voy caminando seguro y confiado de que nada debo temer. Y esa es la confianza que tiene el Hijo de Dios. El mundo está ahorita así, como decía mi mamá, paniqueado, asustado. Le están temblando las piernas, se le han dilatado las pupilas. No sabe qué hacer. Cerremos, paremos. No juguemos fútbol, no juguemos no ciclismo, no se puede ir al trabajo, nada se puede hacer. Coronavirus, y todos, El mundo está en eso. Hay un miedo colectivo increíble. Romanos 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar como Abba, Padre. Ay, hermanos, que si uno no siente a Dios como Padre, está sobado. Es mi papá. Y dice ahí el mismo Pablo, papito lindo. Sí, a mí, yo todavía no escucho a Abby, pero cuando dice papá, uno siente una emoción. ¿Qué sentirá Dios cuando le decimos papito lindo? Tengo temor, cuídame, ayúdame, protégeme. Yo creo que, como dice su palabra, envía ángeles así, uno tras otro, fa. ¿Qué? No los vemos, pero ahí están alrededor nuestro, protegiéndonos, cuidándonos. Y esa es la palabra de Dios. La palabra que nos cuida, que nos protege. Para terminar en esta mañana, yo quisiera leer el Salmo 91, pero en la versión lenguaje actual. Y quiero que piensen lo que dice la palabra. Y dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. Pero a nosotros no nos pasará nada. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes.
Dice que los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. No debemos temer, hermanos. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Satanás vino para infundir temor y miedo a la sociedad. Pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia, libertad al cautivo, para pregonar el año agradable, para sanar a los enfermos. Él vino a quitar el miedo, el temor. Él vino a limpiarnos y a liberarnos del castigo eterno. Por eso no debemos temer. Si usted en el día de hoy ha tenido angustias en su vida, hay cosas en las cuales usted ha querido tomar el control y no se las ha dejado a Dios, y la circunstancia se ha puesto difícil, complicada, se ha venido una enfermedad hoy a su casa, a su vida, a su familia, si hoy ha pasado alguna situación de incertidumbre, de desgracia, yo le invito a que en el día de hoy pueda venir y decirle: Señor, entrego mi situación, entrego mi temor en medio de esta adversidad. Si está pasando por una situación económica difícil, hay crisis en su hogar y el dinero no alcanza, yo quiero que hoy le diga: Señor, vengo ante ti, el proveedor de mi casa, el que todo da y todo lo puede. Dice tu palabra que si yo voy a ti, tú quitarás todo temor y podré estar confiado. Si en el día de hoy el mismo tema que resuena en todos los noticieros lo ha afectado a usted, de considerar que puede pasar algo, una crisis, una situación difícil, o tiene algún familiar en algún lugar del mundo donde pueda estar en riesgo, yo le invito a que le diga: Señor, vengo a ti y entrego todo temor y confío en ti, de que tú enviarás tus ángeles a proteger, a cubrir, a cuidar. Y como dice tu palabra en el Salmo 91, la plaga no tocará mi casa. Si hay alguien aquí que el temor no le ha permitido seguir creando, seguir levantando nuevas ideas, nuevas oportunidades, y lo ha paralizado, yo le invito a que pueda pasar también y decirle: Señor, te entrego mi angustia y mi temor. Si lo ha paralizado para creer levantar mejores oportunidades de negocio, mejores ideas, si lo ha paralizado, yo le invito a que venga y le diga: Señor, quítame el miedo, quítame el temor, porque no me deja progresar. Quítame el miedo a poder pasar a otra nueva instancia, porque tú la quieres dar, pero yo tengo temor, tengo miedo de estrellarme con el mundo, de que se me pierdan las cosas, de que pierda oportunidades. Dios, yo vengo hoy a ti con fe, creyendo en que tú harás algo poderoso. Si tal vez sus noches no han sido buenas noches de angustia, donde no puede conciliar el sueño por el temor, porque algo puede venir, ¿por qué no viene hoy
y se postra delante de Dios y le dice: Señor, quítame todo temor, quítame esas pesadillas, quítame todo eso que me está haciendo no poder descansar. Hoy vengo a ti y me entrego y me rindo. Oh Jesús, hoy venimos ante ti. Tú que estabas en medio de la barca, confiado y tranquilo, y nosotros, Señor, como aquellos discípulos, un poco, Señor, angustiados por lo que estaba sucediendo, por las situaciones que mostraba, Señor, el mar, el viento. Y de pronto, hoy en nuestra vida, vemos que nuestra barca, Señor, está siendo atormentada por el viento, por el mar. Y sabemos que tú estás ahí, pero nuestra fe ha decaído, el temor ha venido. Nosotros, Señor, hoy venimos a decirte: queremos creer y confiar en ti, Señor. Quita todo temor, Señor, en mi vida, que no me ha permitido avanzar, que no me ha permitido crear, que no me ha permitido desarrollarme como persona, que no me ha permitido ser un mejor líder, que no me ha permitido ser un mejor conquistador. Dios, llévate el temor, Dios, porque el temor dice que lleva en sí castigo, Señor, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hoy quiero, Señor, amarte más, Dios, para poder entender que entonces viene tu paz que sobrepasa todo entendimiento, viene tu cuidado, viene tu protección, y allí, Señor, abres tus alas, Señor, como dice allí, como la gallina, Señor, y venimos como polluelos debajo tuyo, Señor, a estar seguros y confiados en tus brazos, Señor, en la esperanza que hay en ti, Señor. Sabemos que el mundo, Señor, se aproxima a terminar. Sabemos, Señor, que es el tiempo de nuestra redención, Señor. Levántanos, avívamonos como una iglesia, Señor, sin miedo, una iglesia sin temor, una iglesia que se esfuerza, Señor, para llevar el mensaje de salvación a todo aquel que necesita, aquel que vive angustiado, aquel que vive afligido, aquel, Señor, que tiene temor en su vida. Hoy, Señor, nos empoderamos en ti, como dice tu palabra: tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida, ¿quién me puede amedrentar? Porque busqué al Señor y Él me respondió, y de todos mis temores me libró. Hoy te damos gracias, Jesús, porque estás en nuestra barca, y porque hoy le dices a la tempestad: calma, enmudece, y podemos confiar en el Dios todopoderoso que eres tú. Te alabamos y le bendecimos en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdese cada uno. Que el Señor me los bendiga. Les deseo una excelente semana y gracias por asistir a la iglesia.